Edwin. En este caso, como bien refieres, mi persona ha tenido la oportunidad de tener determinada experiencia en el campo del derecho de familia. Agradezco la invitación al portal jurídico El Diario del Abogado y al ilustre Colegio de Abogados en este caso de Cajamarca, que tiene en este caso digamos, la predisposición para seguir incentivando la capacitación en este caso, de los interesados, no solamente en el derecho de familia, sino en diversas especialidades, como ya lo hemos visto anteriormente. En este caso, a mí, para esta oportunidad, ¿no? Me corresponde abordar el tema de la filiación extramatrimonial, ¿correcto? Hay que tener en consideración de que hay dos tipos de filiación, ¿no? Filiación matrimonial y filiación extramatrimonial, de acuerdo a lo señalado en nuestro actual ordenamiento jurídico, digamos, civil y en específico en el derecho de familia. A modo de exordio, de introito, quería mencionar, por ejemplo, en cuanto al concepto propio de filiación. La norma no define claramente un concepto apropiado de filiación. Sin embargo, la doctrina hace diferentes acepciones con relación a lo que podemos entender en relación a filiación, para posteriormente entender eh, qué podríamos abordar sobre filiación extramatrimonial. Primero, con relación a los aforismos, así como hay aforismos latinos, griegos, sánscritos, en el caso de la filiación proviene del latín filiatium. Fili viene de vinculación sanguínea, ¿no? Padre, una relación de padre-hijo, madre-hijo. Otra concepción es procedencia de los hijos respecto de los padres, ¿no? Entroncamiento, digamos. Hay otro concepto que menciona que la filiación es el vínculo existente entre los ascendientes y los descendientes, ya sea por un acto jurídico o por un hecho natural. Otra concepción que podemos tener es el estatus jurídico derivado del vínculo que une al hijo y a su progenitor. Em, otra concepción es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de la otra, no haciendo una distinción entre padre y madre, ¿no? Para ser más específico, y ya abordando el concepto de filiación desde una óptica ya jurídica, la filiación vendría a ser el vínculo jurídico entre dos personas en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos o de actos jurídicos, cuando tenemos el caso de un reconocimiento o una adopción. Por otro lado, la filiación es la relación o vínculo biológico entre los integrantes de la familia que es reconocido por el derecho y regulado en la ley. Este vínculo se refiere al que existe entre padres e hijos, y como consecuencia de este vínculo, la ley reconoce derechos y obligaciones para las personas unidas por relaciones filiales. En este caso, estamos hablando de paternidad y maternidad, biológica, obviamente, la que es reconocida para efectos legales, y entonces hablamos de paternidad y maternidad jurídica. Por cuanto hace la relación de los hijos respecto a los padres, hablaremos de filiación en sentido estricto. Hay que también tener en consideración de que muchas veces se confunde la concepción o el concepto de filiación con el de reconocimiento. Por eso me he tomado, digamos, en este caso, la, mm, me he tomado la particularidad de abordar también el tema del reconocimiento. El reconocimiento es un acto voluntario por el cual una persona reconoce la existencia de un vínculo de parentesco en el nivel padre-hijo. Por el lado del padre se llama paternidad y la madre maternidad. Hay que tener en consideración de que el derecho de familia a lo largo de la historia ha tenido un considerable avance, y sobre todo en los últimos 30 años de la existencia de nuestro Código Civil del año 1984. ¿Por qué? Porque antes había prácticamente una presunción jure de jure, ¿no? Que no admitía prueba en contrario, en que la madre, la vinculación que existía entre la madre y el hijo no podía ser cuestionada. Existía la teoría del portium viscerem matris o el portium mulieris, a diferencia del padre, porque en el padre siempre ha habido esta inconveniente
en cuanto a si es el verdadero progenitor. Incluso había una presunción de que si el hijo nacía dentro del matrimonio, era presuntamente una presunción juris tantum, que se admite prueba en contrario, una presunción de paternidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el avance de las técnicas de reproducción asistida, situaciones en donde, por ejemplo, hay madres que fallecen al momento del parto, han generado situaciones en las cuales se ha visto de que ya no solamente se habla de madre biológica, sino de madre nodriza, entre otros criterios que también ya se han establecido en en la doctrina. Por esa razón es que cuando hablamos de filiación o reconocimiento, no solamente se daría en cuanto a la paternidad, sino también a la maternidad. Adicionalmente, el reconocimiento tiene como consecuencia el establecimiento de derechos y obligaciones para el que reconoce, así como para el reconocido, ¿sí? Un vínculo denominado como filiación. Es decir, el reconocimiento sería un instrumento que permite llegar a la afiliación, ¿no? Al vínculo entre padres e hijos. Ahora, el reconocimiento solo procede para hijos extramatrimoniales. Es una particularidad y una distinción que es importante precisarla en la medida que existen dos tipos de filiación, como ya había indicado: filiación matrimonial y filiación extramatrimonial. El reconocimiento solo se da en el caso de los hijos extramatrimoniales, o sea, fuera del matrimonio. Cabe indicar de que dentro de la filiación existe la filiación matrimonial, extramatrimonial y por adopción, ¿no? Que en este caso ya se había mencionado. Siendo un acto voluntario por el cual una persona reconoce la existencia de un vínculo de parentesco con otra en el nivel padre-hijo. Existe la necesidad de vincular legalmente al sujeto pasivo, en este caso reconocido, y el sujeto activo reconocente. Seguidamente, también he considerado, para poder hacer un análisis retrospectivo y prospectivo, para ver cómo el derecho de familia ha abordado la filiación extramatrimonial, desde nuestra vida republicana, es decir, desde 1852. Hay que tener en consideración de que han habido tres códigos civiles: Código Civil de 1852, el Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984, con sus modificatorias y normas complementarias. Aquí, para reseña, he querido indicar algunos articulados que he considerado pertinente con relación a la afiliación. Por ejemplo, el Código Civil de 1852 mencionaba en el artículo 227 lo siguiente: el hijo puede en todo tiempo pedir que se declare su filiación, y esta acción nunca prescribe respecto de él. Es decir, una situación de imprescriptibilidad en favor en este caso del hijo, para poder tener este derecho a la identidad, ¿no? Hay que tener en consideración de que, de acuerdo al libro de personas del Código Civil, establece de que existen tres atributos de la persona que son sumamente imprescindibles para que una persona pueda gozar plenamente de su derecho a la identidad. Y estos son el nombre, la capacidad y el domicilio. Con relación al nombre, obviamente también influye no solamente el nombre y el sobrenombre, sino también los apellidos, ¿no? Es parte de la identidad como un derecho fundamental de la persona, que está íntimamente vinculado a la dignidad humana, la cual es reconocida por nuestra Constitución Política en su artículo número 1, que indica de que el fin supremo del Estado es velar por la dignidad humana como fin supremo, lo cual es concordante con el artículo pertinente de la Constitución, que establece de que existe protección del niño, de la madre, del anciano y de la persona con discapacidad. En este caso, existen políticas públicas de naturaleza, políticas públicas de naturaleza nacional, de Estado,
sectoriales, intersectoriales, en defensa del menor y de su identidad justamente en el marco del interés superior del niño. También hay que tener en cuenta de que las normas de desarrollo constitucional, porque hay que tener en consideración de que anteriormente, ya desde una óptica de la constitucionalización del derecho de familia, antes se indicaba de que de acuerdo, estamos hablando de 1920, cuando Hans Kelsen en Austria, creador del Tribunal Constitucional para Austria y para el mundo, mencionaba de que de acuerdo a la jerarquía o sistema de gradación de las normas, la Constitución estaba por encima de la ley y así sucesivamente con las normas de inferior jerarquía. Sin embargo, hemos visto que actualmente, de acuerdo a las normas constitucionales, que ahora está muy en boga constitucionalizar el derecho procesal, constitucionalizar el derecho civil y también constitucionalizar el derecho de familia, se menciona de que este sistema de jerarquización de normas, en la cual la Constitución estaba por encima incluso de los tratados internacionales, y también que se menciona en el artículo 52, 53 y siguientes de la Constitución Política, esta situación, eh, digamos que ha variado en el sentido de que, de acuerdo a la perspectiva, o en este caso el paradigma constitucional, se considera que los tratados internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, que está incorporada en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución Política, los tratados internacionales estarían por encima de la Constitución. Y abajo de la Constitución estarían las normas de desarrollo constitucional, en las cuales se encuentran principios, garantías. También hay que tener en consideración de que el artículo 3 de la Constitución Política tiene una cláusula abierta de derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales, en este caso, cuando hablamos del derecho de familia, tenemos que hacer una interpretación sistemática de lo que contempla el articulado pertinente en relación al artículo 1, a los artículos referentes al derecho de familia, a la cláusula abierta del artículo 3 y a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política. En ese sentido, mm, y siguiendo abordando el tema del análisis histórico del derecho de familia y la afiliación, indiferentemente de los cambios normativos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que por ejemplo, siguiendo con el análisis histórico, se menciona, ¿no? La afiliación de los hijos legítimos se prueba con la correspondiente partida del registro de nacidos. Hay que tener en consideración de que en el Código Civil primigenio de aplicación al Perú, se consideraba, digamos, muchos tratadistas, muchos especialistas en materia de familia consideraban de que esta concepción no era la más apropiada, ¿no? De indicar hijos legítimos e hijos ilegítimos. Por esa razón es que para los siguientes códigos se modificó de hijos legítimos y hijos ilegítimos a hijos matrimoniales y hijos extramatrimoniales, ¿no? Que es un cambio de denominación que consideraron más apropiado. En el artículo 233 se mencionaba cuando se reúnen a favor de la filiación legítima de la posición y el título que da el registro de nacimientos, no puede ser contradicha, contradecida por ninguno, ni aun por el mismo hijo, ¿no? Luego el artículo 240 indicaba, todo reconocimiento de filiación natural podrá ser disputado, o sea, en este caso, impugnado, reclamado en las instancias pertinentes por el padre o madre que no haya intervenido en él. El artículo 241 mencionaba que corresponde también el derecho de contradecir la afiliación al mismo hijo, que reconocieron lo que se suponía eran sus padres naturales, y aún al ilegítimo, respecto de la que se tituló su madre. Digamos que para estos tiempos ya habían nociones de que podría haber el caso de aparente impugnación de paternidad, ¿no? Primeros vestigios de esa doctrina, en la medida que a veces el niño
fallecía al nacer y era cambiado, ¿no? En el parto por otro, que también se ha visto en varias películas en la antigüedad, ¿no? El artículo 270 menciona, la filiación del adoptado no servirá jamás de causa para impugnar la adopción. En este caso, la afiliación del adoptado es una entelequia jurídica en donde no hay una relación de consanguinidad, sino es una atribución legal que se le da a una persona que manifestando su voluntad eh, desea de que haya una relación y que esta persona adquiera derechos y protección ante el frente al Estado, pero no implica que haya una, como se indicó, una relación de consanguinidad. Y por ello, esta afiliación no podría servir como causa para impugnar la adopción ya realizada, ¿no? Ahora, como hemos visto, son pocos los artículos que en el Código Civil de 1852 se reseñaban con relación a la filiación, lo cual varía en el Código Civil de 1936, que se da con la Ley 8305. Por ejemplo, se incorpora el artículo 17, en el cual se indica el cambio o adición de nombre, como ya indicamos, como un atributo de la personalidad, y hay que tener en consideración de que ya se ha desarrollado tanto por nuestro Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, y adicionalmente en la misma Constitución política, existe una identidad dinámica y una identidad estática. En este caso, ya el Código de 1936 indicaba, el cambio o edición de nombre no altera la condición civil del que lo contiene ni constituye prueba de la afiliación. Es decir, el hecho de que una persona cambie el nombre o incluso el apellido no implica de que por ella razón hay una vinculación, porque el cambio de nombre no es causal para, em, eh, digamos, acreditar que haya una afiliación, ¿no? Un entroncamiento. El artículo 299 mencionaba que el hijo nacido fuera del matrimonio, perdón, el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución, tiene por padre al marido. En este caso, 300 días eh, era el plazo que en este caso la norma contemplaba, indicaba de que se presumía una presunción juris tantum, porque admitía prueba en contrario, de que si había un vínculo matrimonial y no había disolución del matrimonio, el hijo debía llevar el apellido del padre, ¿no? Por más de que el progenitor sea una tercera persona. El artículo 300 mencionaba que el hijo se presume legítimo aunque la madre declare contra su legitimidad o sea condenada como adúltera, ¿no? En este caso había una presunción que en este caso no se advierte que hay que admitiera prueba en contrario, ¿no? Porque pasaba a un segundo plano el sentido de que la madre pueda declarar contra la legitimidad del mismo hijo, ¿no? Indicando de que era un hijo ilegítimo, o que ella, digamos, sea una persona que era adúltera. Hay que tener en consideración de que anteriormente el adulterio, el Código Penal lo consideraba como un delito, ¿no? En la actualidad ya no, pero en ese tiempo sí era considerado un delito. Entonces, había esa presunción y digamos que una aplicación implícita del interés superior del niño, ¿no? El artículo 301 mencionaba que el marido, que no se crea padre del hijo de su mujer, podía negarlo. Y se tenían que dar estas cuatro condiciones. Cuando el hijo naciera antes de cumplidos 180 días de la celebración del matrimonio. En este caso, 180 días eran 6 meses, ¿no? O sea, un plazo considerable de 3 meses antes del parto. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias que haya habitado con su mujer en los primeros 121 días de los 300 precedentes
al de nacimiento del hijo. Hay que tener en consideración de que así como el legislador impone plazos, impone cuándo es la mayoría de edad, independientemente del discernimiento de 18 años, vemos que también con relación a los plazos, el legislador también ha establecido, digamos, plazos que de repente para ese tiempo, espacio, teniendo en consideración de que la norma es espacio-tiempo, eran los pertinentes, ¿no? Luego menciona cuando hubiera estado judicialmente separado en la época de la concepción. No podrá alegarse esta causa si los cónyuges hubiesen cohabitado durante la época referida. Y cuatro, cuando adoleciera de impotencia absoluta. Hay que tener en consideración de que hay personas que pueden ser impotentes, pero ello no implica de que sean estériles, ¿no? O infértiles. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, no se hacía una distinción entre la infertilidad, la impotencia o la em, impotente, infertilidad y la que mencioné anteriormente, ¿ok? Ok, vamos a ver acá. Esterilidad. Sigamos. El Código Civil de 1936, en el artículo 302, mencionaba lo siguiente. En los casos uno, primero, segundo y tercero del artículo anterior, no podrá el marido intentar la acción sino en el término de 90 días contados. Se le daba 3 meses para que desde el día del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día de su regreso, si estuvo ausente, o desde que descubrió el fraude, si se le hubiera ocultado el parto. El artículo 303 mencionaba que la acción para negar la paternidad corresponde al marido, o sea, una impugnación de paternidad. Sin embargo, sus herederos, sus ascendientes legítimos, podrán continuar el juicio si él lo hubiere dejado abierto, ¿no? Digamos que daba en este caso las normas procesales, la posibilidad a los ascendentes, a los herederos, para continuar con el proceso si éste había quedado abierto, ¿no? Luego, el artículo 304 mencionaba que cuando el marido estuviese bajo curatela, hay que tener en consideración también que, bueno, para esos tiempos ya existía la curatela, ¿no? Actualmente ha sido modificada la norma también y se ha flexibilizado este procedimiento. Se negaba que por causa de enfermedad mental, de debilidad mental o de sordomudez, también ello ha sido variado teniendo en consideración de que hay sordomudos que pueden ejercer no pueden manifestar su voluntad, que también ha habido ahí determinadas modificaciones. La acción podrá ser ejercida por sus ascendientes legítimos. Si estos no la intentaren, podrá hacerlo el marido al salir de la curatela, ¿no? Si en este caso es de naturaleza temporal. El artículo 305 mencionaba que la acción se intentará conjuntamente contra el hijo y su madre. El 306 mencionaba que el marido no puede negar al hijo por nacer. ¿Esto qué quiere decir? De que ya había una protección para el Código Civil de 1936 al concebido, ¿no? En este caso al que se encuentra por nacer, ¿no? Y ese aforismo que se dice que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, siempre y cuando nazca vivo. Hay que también tener en consideración de que en el caso de los sujetos de derecho, existen tres sujetos de derecho, ¿no? La persona natural, ¿no? Que seríamos todas las personas que tienen capacidad de goce y de ejercicio, las personas jurídicas, es una entelequia jurídica, una ficción legal que el legislador ha creado para las empresas, las instituciones, y el concebido como sujeto de derecho, ¿no? Hay también un postulado en donde el embrión también debería ser considerado sujeto de derecho, ¿no? O también actualmente se habla de que los animales también deberían ser considerados sujetos de derecho en todo cuanto les favorece, ¿no? Que considero importante, porque de todas maneras siempre el derecho que está en constante avance y estas consideraciones que hacen repensar el derecho es lo que permite a nosotros
Los abogados, los estudiantes de derecho, quienes estamos cursando una maestría, un doctorado o un postdoctorado que nos permita realizar investigaciones y poder, por ejemplo, tener un tema de tesis, ¿no? Em, Luego, aquí el Código Civil de 1936, que como vemos, ampliaba ya, como se puede advertir, determinados articulados en relación a la filiación. En el artículo 307 indicaba lo siguiente: el marido no puede negar al hijo que alumbró su mujer fuera de tiempo. Si antes del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, si lo hubiera reconocido como suyo, expresa o tácitamente, ¿no? Porque hay que tener en consideración de que la expresión de voluntad, la manifestación de voluntad, no solamente es de manera expresa, sino el silencio también es una forma de manifestar voluntad. Si hubiera expirado el término señalado en el artículo 32, ¿no? 302, perdón, que se ha mencionado anteriormente. Y si el hijo ha fallecido, ¿no? En este caso, lamentablemente, no falleció en el parto o una post-mortem luego del parto, ¿no? En la etapa puerperal. El artículo 308 mencionaba que el hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible. Como vemos, por ejemplo, este articulado recoge similar consideración que el Código Civil de 1852, ¿no? Luego el artículo 309 mencionaba, la acción se intentará conjuntamente contra el padre y la madre, en este caso de la impugnación por parte del padre, ¿no? La filiación legítima se prueba con la partida del registro de nacimientos o por otro documento, en el caso del inciso 2 del artículo 307 ya citado, o por sentencia en los casos del artículo 301. El artículo 327 mencionaba que la filiación del adoptado no servirá de causa para impugnar la adopción. Es un texto prácticamente similar al que se leyó anteriormente del Código Civil de 1852. El artículo 348 mencionaba que son hijos ilegítimos los nacidos fuera del matrimonio, ¿no? O sea, en este caso, se seguía considerando a los hijos extramatrimoniales como hijos ilegítimos. Luego en el artículo 349 se señalaba, la filiación materna ilegítima se establece por el hecho de nacimiento. El 350 indicaba el reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad son los únicos medios de prueba de la afiliación paterna ilegítima. El artículo 351 indicaba la filiación paterna y materna ilegítimas pueden resultar del matrimonio nulo en el caso de que ambos contrayentes hubieran procedido de mala fe. ¿No? La teoría de la mala fe. Hay que considerar de que en nuestro ordenamiento jurídico indica de que la buena fe se presume y la buena fe, y la mala fe, perdón, se prueba. Hay una inversión de la carga de la prueba. Entonces, en ese entonces, tanto la filiación paterna y la materna ilegítimas tenían que probarse, ¿no? Estaban sujetas a probanza, ya en un estadio ya procesal. El artículo 352 mencionaba que el hijo ilegítimo puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente o solo por uno de ellos. Ahora, el artículo 353 mencionaba, en caso de muerte o de incapacidad permanente del padre o de la madre, el hijo ilegítimo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente, cuando estos son padres legítimos del premuerto o del incapaz. Hay que tener en consideración de que para ese entonces solamente el abuelo paterno y el abuelo materno, no la abuela materna ni la abuela paterna, podían realizar este reconocimiento, ¿no? De un hijo extramatrimonial. Luego, el artículo, o el tío, por ejemplo, ¿no? El artículo 354 menciona, el reconocimiento de los hijos ilegítimos se hará en el registro de nacimientos o en escritura pública o en testamento. Luego, se mencionaba que el reconocimiento en el registro civil se hará al inscribir el nacimiento. Podrá hacerse también mediante declaración posterior
por acta en el mismo registro, firmada por el que lo practica, ante dos testigos y autorizada por el funcionario respectivo. Cuando el padre o la madre hiciera el reconocimiento separadamente, no podrá revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Este artículo no rige el respeto del padre que reconoce al hijo simplemente concebido. Ahora, nuestro actual Código Civil de 1984, que se dictó con el Decreto Legislativo 295, en su artículo 21 menciona lo siguiente en relación a la inscripción de nacimiento. Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo, nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En el supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo escribió, así como del presunto progenitor. En este último caso, no establece vínculo de filiación. Artículo 30. Efectos del cambio o adición de nombre. El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo tiene ni constituye prueba de filiación, que es textual al Código Civil de 1936. El artículo 361, con relación a la presunción de paternidad, indica: el hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Como es de verse, prácticamente los primeros dos, los dos renglones de este articulado son similares al Código Civil de 1936. Sin embargo, la diferencia sustancial es que señala, salvo que la madre declare expresamente lo contrario, es decir, se le da la posibilidad en el marco del derecho a la identidad del menor que la madre pueda realizar una declaración y decir, el padre no es mi cónyuge, sino es una tercera persona, ¿no? O también, eh, digamos, tácitamente consentir de que se le consigne o se considere como hijo del cónyuge, ¿no? El artículo 362, presunción de hijo matrimonial. El hijo o hija se presume matrimonial salvo que la madre declare expresamente que no es del marido. Es decir, de una presunción jure de jure, el Código Civil se ha flexibilizado en el aspecto del libro de familia, en el sentido de que admite presunciones juris tantum para garantizar la identidad del menor, ¿no? Identidad, interés superior del niño. Negación de la paternidad, artículo 363. El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo. Primero, cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio. Texto igual al Código Civil del 36. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias que haya cohabitado con su mujer en los primeros 121 días de los 300 anteriores al nacimiento del hijo, similar al anterior código. Cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo iniciado en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese periodo. Similar al anterior código también, cuando adolezca de impotencia absoluta, hay que tener en consideración de que eh, en este aspecto, pues, ya habíamos señalado, ¿no? La infertilidad, la esterilidad y la impotencia absoluta no van de la mano, ¿no? Hay concepciones distintas. Hay las técnicas de reproducción asistida, entre otras circunstancias que en este caso no estarían, pues, ya, digamos, dejando desfasada ese numeral 4, ¿no? Quinto, cuando se demuestre a través de la prueba de ADN, hay que tener en cuenta de que, de acuerdo al derecho procesal, el ADN es la prueba plena, ¿no? No hay mejor forma o procedimiento más sencillo para poder ganarlo, teniendo en consideración ya desde una óptica procesal, eh, que todo proceso, a diferencia de en sede administrativa, en donde sí se busca la verdad material, o sea, la verdad sobre los hechos. Lamentablemente, en los procesos judiciales, cada parte, cada abogado realiza una teoría del caso. Y esta teoría del caso va a convencer al juez para que dicte a favor de una u otra parte, ¿no? En el marco de la bilateralidad y la estrategia que cada justiciable, cada parte realice.
Y para ello es muy importante el tema del derecho probatorio. Hay que tener en consideración de que todo proceso, eh, digamos, interviene en tres elementos muy importantes. El primero es el elemento fáctico, que son las alegaciones, los hechos, que van a servir para uno tratar de que se efectivice un derecho material. Lo segundo es el elemento jurídico, que teniendo en consideración también el principio iurat nobis curia, se relativiza en la medida que el juez, al conocer el derecho, puede complementar, sin que ello implique constituirse en parte de las falencias o deficiencias que pueda tener una de las partes en cuanto a invocar una determinada norma aplicable. Pero lo que es imprescindible, indiferentemente a las alegaciones y al elemento jurídico, es el elemento probatorio, porque el elemento probatorio cumple una triple función, que es sustentar y reforzar las alegaciones, es decir, el elemento fáctico. Lo segundo, el elemento probatorio, permite en este caso realizar esa subsunción en lo que la norma prescribe y las alegaciones que realiza. Y tercero, es que va por meter, generar verosimilitud del derecho al juez y adicionalmente sustentar la sentencia final. Entonces, en ese marco, el derecho probatorio, el elemento probatorio es muy importante en un proceso y teniendo en consideración de que toda norma de derecho material tiene una óptica también de naturaleza procesal, digamos, el derecho procesal de familia, como lo menciona el profesor Manuel Bermúdez Tapia, que debería existir un derecho procesal de familia que englobe todo lo que corresponde al libro de familias, el Código del Niño y Adolescente y otros aspectos importantes, o sea, procedimentalizar el derecho de familia, se menciona pues que el ADN es una prueba plena, porque prácticamente con la prueba biológica no hay ya manera de que el juez dilate el proceso, porque ya el ADN permite demostrar el entroncamiento en diversos tipos de procesos de familia, ¿no? Entonces, cuando se demuestra a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica, con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental, el juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. El plazo de acción contestatoria. La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 90 días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. Prohibición de negar al hijo por nacer. No se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. O sea, hay una necesidad de que previamente nazca vivo para poder realizar la contestación. Y posteriormente a la contestación hay 90 días. Hay algunas personas que dicen, ¿y qué sucede si ha transcurrido 5 años, 10 años, y recién me entero después de mucho tiempo de que no era mi hijo, ¿no? Entonces mencionan a algunos doctrinarios de que la norma sería injusta de otorgar un plazo porque de repente ha operado la buena fe o ha habido mala fe de parte de la esposa o de la pareja que no ha sido sincera, digamos, y ha generado de que otra persona adopte adopte no solamente el apellido, sino que genere vínculos afectivos. Entonces, muchas veces los jueces ya tienen que apelar a criterios no solamente legales, sino emocionales, entre otros, ¿no? Entonces, ahí hay un cuestionamiento en relación al plazo y se indica de que no debería haber un plazo de prescripción, digamos, o de caducidad, para que, en este caso, la persona que se ve afectada con el reconocimiento erróneo de un menor, se vea, pues, en este caso, en la imposibilidad de poder materializar eh, una impugnación de paternidad. Ahora, el artículo 366, con relación a la improcedencia de la acción contestatoria, menciona, el marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los casos de los artículos del artículo 366, inciso 1 y 3.
si antes del matrimonio o de la reconciliación respectivamente ha tenido conocimiento del embarazo, si ha admitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo, y si el hijo ha muerto, a menos que subsista interés legítimo en esclarecer la relación paterno-filial. Aquí claramente es un caso de principio de verdad material, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, lamentablemente en el Poder Judicial no se sigue el criterio kantiano de que los procesos tienen un fin, que es poner fin a un conflicto intersubjetivo de intereses o dirimir una incertidumbre jurídica, lograr la paz social de justicia o la finalidad lógica, y adicionalmente que los procesos o procedimientos en sede administrativa tienen un fin instrumental, sirven de medio para conseguir un fin, que ya lo he mencionado. Entonces, aquí vemos de que este supuesto, por ejemplo, de esclarecer o el derecho a la verdad, estaría implícito aquí, eh, se decanta por el principio de verdad material, a diferencia de que en la mayoría de los procesos judiciales se rige el principio de verdad formal, ¿no? Esta sería una excepción. El artículo 367 menciona con relación a la titularidad de la acción contestatoria lo siguiente. La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus, perdón, sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364. Y en todo caso, continúa el juicio si aquel lo hubiese iniciado. Algo parecido al texto del anterior Código Civil, ¿no? Acción contestatoria por los ascendientes del marido incapaz. La acción puede ser ejercida por los ascendientes del marido en los casos de sus artículos 43, inciso 2 y 3, 44, inciso 2 y 3. Si ellos no lo intentan, puede hacerlo el marido dentro de los 90 días de cesada su incapacidad. Demandados en la acción contestatoria. La acción se interpone conjuntamente contra el hijo y la madre, observándose en su caso lo dispuesto en el artículo 606, inciso 1. Carga de la prueba. Hay que tener en consideración de que la valoración probatoria es muy importante en el caso de la afiliación en materia de familia, ¿no? La carga de la prueba recae sobre el marido en los casos del artículo 363, inciso 2 y 4. En el caso del inciso 1 solo está obligado a presentar las partidas de matrimonio y la copia certificada de nacimiento, y en el inciso 3 la resolución de separación y la copia certificada de la partida de nacimiento. Corresponde a la mujer probar en sus respectivos casos haberse dado las situaciones previstas en el artículo 303, inciso 3, o en el artículo 366. Impugnación de maternidad. La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto supuesto o de suplantación de hijo, como ya había mencionado, ¿no? El hijo fallece, se realiza un cambio en este caso, de neonatos, y se le entrega el menor de otra persona, hay una mafia, por ejemplo, en determinado hospital o clínica, y se le indica de que el hijo ha fallecido, pero en verdad se le ha entregado a otra persona, ¿no? Ahí se podría hacer la impugnación de maternidad. Plazo para impugnar la maternidad. La acción se interpone dentro del plazo de 90 días, igual que en el caso para el caso de los progenitores, contados desde el día siguiente de descubierto el fraude, y corresponde únicamente a la presunta madre. Sus herederos o ascendientes solo pueden continuar el juicio si aquella lo dejó iniciado. La acción se dirige contra el hijo y, en su caso, contra quien aparece como el padre. Acción de filiación, 373. El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible, como vemos, ha recogido el mismo criterio que el Código Civil de 1852 y el de 1936, y se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. Transmisibilidad de la acción de filiación. La acción pasa a los herederos del hijo si éste murió antes de cumplir 23 años sin haber interpuesto la demanda. Si devino incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado. Si el hijo dejó iniciado el juicio. En el caso de los dos primeros incisos, los herederos tendrán 2 años de plazo para interponer la acción respectiva. Pruebas de la filiación matrimonial. La filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres.
y por otro instrumento público en el caso del artículo 366, inciso 2, o por sentencia que desestime la demanda en los casos del artículo 363. Al falta de estas pruebas, la filiación matrimonial queda acreditada por sentencia recaída en juicio, en que se haya demostrado la posesión constante del Estado o por cualquier medio que exista un principio de prueba escrita que provenga de uno de los padres. En otras palabras, principio de primacía de la realidad aplicado al derecho de familia. Impugnabilidad de la filiación matrimonial. Cuando se reúnan en favor de la filiación matrimonial, la posesión constante del Estado y el título que dan las partidas de matrimonio y nacimiento, no puede ser contestada por ninguno, ni aún por el mismo hijo. En este caso, indican de que no se puede, en este caso, interponer un recurso en relación a la filiación matrimonial cuando hayan estos medios de prueba como son la posesión constante, el título de las partidas de matrimonio y nacimiento, ¿no? En otras palabras, estos instrumentos públicos impiden que haya una impugnación de la filiación matrimonial, ¿no? Cese de adopción a pedido del adoptado. El menor o el incapaz, como vemos hasta este momento, el derecho de familia, a diferencia de los pocos artículos que había en el Código de 1852, luego en el Código de 1936 y el actual Código, vemos de que ha habido un incremento considerable de artículos relacionados a la filiación. Y no solamente ellos, sino al derecho a alimentos, a la tenencia, régimen de visitas, solo que en esta oportunidad estamos abordando netamente la filiación extramatrimonial y bueno, también la matrimonial, ¿no? El menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que se desapareció su incapacidad. El juez lo declarará sin más trámite. En tal caso, recuperan vigencia sin efecto retroactivo, o sea, hacia adelante, la afiliación consanguínea y la partida correspondiente. El registro de estado civil respectivo hará la inscripción del caso por mandato judicial. Hijo extramatrimonial. Son hijos extramatrimoniales los son concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Medios probatorios en filiación extramatrimonial. El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación extramatrimonial. La norma indica, dice, dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de paternidad o maternidad obliga a asentar una nueva partida o acta de nacimiento de conformidad con el procedimiento de expedición de estas. Reconocimiento de hijo extramatrimonial. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos. Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial. La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando exista escrito indubitable del padre que lo admita. Cuando el hijo se halle o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda en la posesión constante del estado del hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para este efecto, se considera que hay un concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. No admiten, la norma no considera que tiene que haber una declaración judicial de reconocimiento de unión de hecho, ¿no? En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincide con la de la concepción. Hay que tener en consideración que en el anterior Código Penal se mencionaba y se permitía el aborto cuando se trataba de casos de violación, incluso había el aborto social, ¿no? Sin embargo, en este caso, bueno, nuestro actual ordenamiento, nuestra norma penal no lo contempla, ¿no? Como ya en el caso del delito de adulterio. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. Y cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.
Luego, la acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo, en relación a ello. La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese este muerto. La acción corresponde solo al hijo, empero la madre, aunque sea menor de edad, puede ejercerla en nombre del hijo durante la minoría de este. El tutor y el curador, en su caso, requieren autorización del Consejo de Familia. La acción no pasa a los herederos del hijo, sin embargo, sus descendientes pueden continuar el juicio que dejó iniciado. Juez competente. La acción puede ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante. La maternidad extramatrimonial puede ser declarada judicialmente cuando se pruebe el hecho de parto y la identidad del hijo. Inextinguibilidad de la acción. Aquí ya menciona un caso de caducidad, ya contemplado en el artículo 2001 del Código Civil, la acción para que se declare la filiación extramatrimonial, ¿no? Efectos de la sentencia de filiación extramatrimonial. La sentencia que declara la paternidad o la maternidad extramatrimonial produce los mismos efectos que el reconocimiento. En ningún caso confiere el padre y la madre derecho alimentario ni sucesorio. Prueba biológica o genética. En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial, es admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. También son admisibles estas pruebas a petición de la demandante en el caso del artículo 402, inciso 4, cuando fueren varios los autores del delito, ¿no? En este caso, una vulneración, violación, un acto de violación sexual por múltiples personas, ¿no? La paternidad de uno de los demandados será declarada solo si alguna de las pruebas descarta la posibilidad de que corresponda a los demás autores, ¿no? En este caso ya operaría como en el derecho penal autoría, participación, cómplices, o sea, ya un grado de participación, pero solamente se determinaría a una persona como el padre biológico, el progenitor. Si uno de los demandados se niega a someterse a alguna de las pruebas, será declarada su paternidad. Si el examen descarta a los demás, o sea, una presunción de paternidad, ¿no? La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse a alguna de las pruebas. Funciones de las defensorías. Aquí ya nos remontamos al Código del Niño, Niña y Adolescente, la Ley 27337. Hay que tener en consideración de que la Ley General de Conciliación, si no me equivoco, la Ley 25762, en sus artículos 7 al 10, menciona de que la filiación no es materia conciliable, a diferencia de los alimentos, la tenencia y el régimen de visitas. Sin embargo, una particularidad dentro de las funciones de las defensorías, hay que tener en consideración de que el ente rector en las defensorías, hablamos de las demunas, ¿no? Las defensorías municipales que se encuentran en cada municipalidad. El ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este caso hay una particularidad porque en las defensorías, a diferencia de un centro de conciliación privado, digamos, no se pueden ahí realizar actos de, por ejemplo, de reconocimiento cuando hay voluntad del progenitor para la afiliación. Sin embargo, en las demunas sí se puede realizar ello, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Que en las demunas justamente acá el literal G indica lo siguiente: promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes y con dicha finalidad estar facultados a elaborar actas de compromiso siempre que alguno de los progenitores solicite hacer constar dicho reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial, ¿no? Es algo importante, a pesar de que no es una materia conciliable, las demunas tienen esa prerrogativa de que si los padres se ponen de acuerdo, pueden coadyuvar para el procedimiento correspondiente y llegar a beneficiar al menor con la filiación, ¿no? Ejercer la representación procesal en los procesos de alimentos y filiación según lo establecido en el Código Procesal Civil. Hay que tener en consideración de que en materia de filiación han habido diversas modificatorias. Por ejemplo, en el tiempo en donde yo me encargaba de llevar procesos de familia, cuando uno ponía, por ejemplo, una demanda de filiación, demoraba 3, 4 años, 3 años, y no se podía realizar la acumulación de pretensiones y se tenía que esperar
a que primero salga la sentencia de alimentos para posteriormente, perdón, de filiación para posteriormente realizar la demanda de alimentos. Actualmente, esta situación ha cambiado. Ahora se permite realizar acumulación de pretensiones en el sentido de solicitar filiación y alimentos a la vez, una asignación anticipada de alimentos en aras de no afectar el derecho alimentario del menor. También hay que tener en consideración de que ya no se pagan ya, en este caso, aranceles judiciales. También se ha dispensado en este caso, de la defensa del abogado. Bueno, indiferentemente, muchos litigantes prefieren contar con el asesoramiento de un abogado porque a veces la situación la amerita, como por ejemplo en la práctica. Se han dado casos en donde muchas veces jueces, por alguna razón extraña, solicitan pruebas de oficio, ¿no? Y a veces las pruebas de oficio no son pertinentes, ¿no? En el marco del principio de pertinencia procesal. Entonces, si bien es cierto, el acto es inimpugnable porque el juez es el director del proceso y no se puede cuestionar las decisiones que toma el juez en cuanto a la prueba de oficio, porque digamos de que se encuentra el interés superior del niño, sí se puede uno oponer como abogado, en este caso de defensor del menor, e indicar cuál va a ser la pertinencia, y oponerse, ¿no? Si esa prueba que está solicitando el magistrado no va a beneficiar al menor, sino digamos, al proceso, ¿no? O sea, en otras palabras, en un choque de absolutos entre el proceso y el menor, tiene que velarse por el interés superior del menor, ¿no? Como ya también el Tribunal Constitucional lo ha mencionado en diversos pronunciamientos. Se puede tomar la prueba de ADN de familiares cuando el demandado no esté disponible o haya fallecido. Se regula expresamente que el demandado pueda allanarse a la demanda, ¿no? Se fija que si no se paga la prueba de ADN, luego de la reprogramación se declara la paternidad. Esto es más que nada para las situaciones en donde el presunto progenitor intenta dilatar o amagar el procedimiento, ¿no? Ya el juez, hay que tener en consideración de que existen sucedáneos de medios probatorios, y el juez también tiene en consideración la conducta procedimental, ¿no? Y no se deja el proceso en suspenso como se hacía en varios juzgados. Muchas veces no se podía hacer, entonces el juez decía, no, bueno, en todo caso hay que esperar, hay que reiterar, hay que notificar, no, ahora los plazos sí se cumplen, ¿no? Y hay que tener en consideración de que, a diferencia de antes que se demoraban 4 años, aunque también depende mucho también de cómo estás atrás del proceso, ¿no? Para poder tener éxito. Si las mujeres pagan la prueba porque quieren disipar toda duda sobre la paternidad que los demandados no quieren asumir, entonces tienen derecho a que les devuelvan el costo invertido, o sea, el derecho de repetición o reembolso. Hay que tener en consideración que también esta ley que muestro ha hecho diferentes modificaciones en cuanto a la demanda, acumulación, como por ejemplo, quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedir al juzgado de paz letrado que expida resolución declarando la filiación demandada. En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión accesoria la fijación de una pensión alimentaria, como lo indiqué, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil. En este caso, el juzgado correrá traslado al emplazado de la pretensión de declaratoria de paternidad extramatrimonial y de pretensión de alimentos. El emplazado tiene un plazo no mayor de 10 días de haber sido notificado válidamente para oponerse a la declaración de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de la pretensión de alimentos, sujetándose a lo establecido en el artículo 565 del Código Procesal Civil. Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de 10 días de haber sido notificado válidamente, el juzgado declarará la paternidad extramatrimonial y dictará, en este caso, la sentencia, pronunciándose además sobre la pretensión de alimentos. En cuanto a la oposición no genera, en este caso, em, declara, cuando el emplazado, permítame un momento, se obliga, en ese caso, no hay una oposición si en este caso a la oposición no genera declaración judicial de paternidad, si en este caso el emplazado se obliga a realizarse la prueba de manera voluntaria de ADN, ¿no?
El juzgado fijará fecha para la audiencia única, la que deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes. En la audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba biológica de ADN, la cual es realizada eh, con muestras del padre, la madre y el hijo. En caso del padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o éste haya muerto. Podrá realizarse la prueba del padre, madre o hijos del demandado, de ser el caso. Asimismo, en la audiencia se procederá conforme con lo dispuesto en el artículo 555 y demás del Código Procesal Civil en lo que respecta a la pretensión de fijación de una pensión alimentaria. El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la audiencia eh, al laboratorio privado al que se encargue de realizar la prueba. Esta deberá estar acreditada conforme a la regulación sanitaria correspondiente para brindar las garantías necesarias. Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba de la audiencia, se programa la toma de muestras dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho plazo, se declara la paternidad. Si lo desea, la parte demandante puede asumir el costo de la prueba de laboratorio y luego realizar el reembolso a repetición. El juzgado resuelve la causa por el solo mérito del resultado de la prueba, como ya lo indiqué, en este caso es una prueba plena. Para efectos de la presente ley no resulta necesaria la realización de una audiencia especial de ratificación pericial, ni tampoco de actos procesales, porque en este caso serían dilatorios para los fines del proceso. Oposición infundada. Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será declarada infundada declarándose la paternidad. En la misma resolución se dictará sentencia respecto a la pretensión de alimentos, condenando al demandado al pago de costas y costos del proceso. Allanamiento. El demandado podrá allanarse a la demanda desde que fue notificado hasta antes de la realización de la prueba biológica de ADN. Devolución de costos de prueba de ADN. Como se indicó, si la parte demandante asume el costo, tiene derecho a repetición. Y la exoneración en cuanto al pago de tasas judiciales, teniendo en consideración de que antes la madre tenía que realizar y aperturar un cuaderno para que en este caso no le cobren las tasas, ¿no? Porque en este caso solicitar el llamado auxilio judicial. En este caso, como hemos visto, ha habido una constante renovación de las normas de derecho de familia. El interés superior del niño se superpone, en este caso, a los intereses de los padres. En relación a la filiación, eh, si lo vemos desde una óptica del derecho constitucional, debe de primarse el derecho a la identidad y identificación del menor con los progenitores, de acuerdo al entroncamiento, y además para los derechos, en este caso sucesorios, y lo que la ley le confiere por la condición, en este caso, de la filiación, ¿no? Hay que tener en consideración también de que no solamente ahora se ve el caso en favor o mejor dicho, en desmedro del padre con la impugnación de paternidad, sino también existe la impugnación de maternidad. De acuerdo a lo que he expuesto en esta disertación el día de hoy, vemos de que hay muchas circunstancias que todavía ameritan de que el Código Civil sea modificado, en el sentido de que hay algunas partes, como lo había mencionado en conceptos y teniendo en consideración las nuevas tecnologías, eh, que deberían tenerse en consideración. Para unas modificaciones adicionales, ¿no? Y bueno, todo siempre es perfectible para, en este caso, efectivizar de manera real los derechos materiales, ¿no? A través de los códigos adjetivos. Esa sería la exposición que yo les he tenido bien a traer sobre la afiliación extramatrimonial y les agradezco en este caso por la atención brindada. No sé si en este caso hay alguna consulta, alguna pregunta sobre el particular. Supongo que lo pondrá por el chat, doctor. A ver, En todo caso, si habrá una consulta. a ver, permítame. Ya. A ver, registro de asistencia, Shirley, buenas noches con todos, buenas noches con todos, buenas noches también a todos. Gracias por su atención.
Doctor, ¿es posible el cambio de apellido? ¿En qué casos específicos? En este caso, el cambio de apellido, obviamente, si el menor, por ejemplo, es adoptado por otra persona y el padre, por ejemplo, renuncia a, a la patria potestad del menor, ¿no? A través de una adopción, porque he visto casos también en donde a veces el padre no quiere saber nada con el menor, no tiene ninguna vinculación y solamente lo ve como una obligación de naturaleza pecuniaria. Entonces dice, yo renuncio al menor, no quiero que tenga mi apellido, me da igual. Y hay otra persona que a veces, por ejemplo, ha pasado con una ciudadana peruana, se enamoró de un suizo y esta persona quería adoptar al menor. Y entonces yo le dije, bueno, tendrías que hablar con el progenitor para ver si quiere, en este caso, renunciar al apellido. Y el señor dijo, yo no tengo ningún problema, es más, si quieres, te firmo todo y renuncio al apellido y que se vaya, no tenía ningún interés. Lo otro es cuando hay un caso de filiación extramatrimonial en donde, por ejemplo, a veces le ponen el nombre del abuelo para que no haya un poco de vergüenza, ¿no? O del hermano. Ha habido casos en donde, por ejemplo, eh, tiene el nombre del abuelo, pero ¿Los demás pueden escucharme? a ver, disculpen, se me fue la señal. Eh, Estimado, considero que por favor me podrías leer las consultas para yo poder tenerla, porque como se me ha ido la señal, se me borraron del chat. Ah, ya las Ya, tengo aquí claro. nuevamente, gracias. Ya, en este caso, ya, como mencionaba, ¿no? La situación de reconocimiento, rectificación de partida y también la impugnación de paternidad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que descubran de que no eres el padre biológico, haces la impugnación de paternidad y como en una situación de película, de novela, aparece el verdadero padre y lo reconoce. Entonces, hay diferentes supuestos en los cuales puede haber el cambio de apellido. En relación al nombre, sí es distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando el nombre afecta el libre desarrollo de la persona, por ejemplo, que le pongan nombre H2O, neurona, nombres así medios, digamos, ¿cuál sería el término apropiado? Extravagantes, entonces sí se puede realizar la modificación, ¿no? Cambios que en este caso no afectarían lo sustancial, ¿no? Pero principalmente, esos serían los principales razones por las cuales habría el cambio de un apellido, ¿no? Ahora, también se está tomando en boga de que ¿por qué no se podría tener el primero el apellido materno y secundado por el apellido paterno, ¿no? ¿Por qué esa paternalización en cuanto al orden de los apellidos, que también es un criterio que se está teniendo en boga, ¿no? Aquí veo también que Luis Miguel Leneque mencionó de infértil en el momento que no recordaba, gracias. Em, Podrían volver a enviar el link de asistencia, podrían reenviar el link de asistencia, pueden pasar. En un proceso de impugnación de paternidad de oficio, se ordena una visita del equipo multidisciplinario, la menor, y esta no se realiza por razones que la demandada madre evita que la realicen. Cabe prescindir de dicha prueba de oficio por ser muy dilatado el proceso sin sentencia, por ser muy dilatado el proceso. No, en este caso he visto de que el hecho de que no se pueda realizar, el juez está en la obligación de seguir realizando, porque hay que tener en consideración algo, como el derecho de familia están vinculados emociones, el menor, el juez no puede dispensar. Yo por eso lo mencioné en la exposición que he tenido. En la mayoría de los procesos opera el principio de verdad formal, lo que la teoría del caso de cada justiciable lleva al proceso, y el juez se deja convencer por lo que las partes le lleven, digamos, así dispensen de algunos documentos, porque es su estrategia.
Pero en el derecho de familia el juez no puede quedarse con lo que las partes le digan. Tiene que ir más allá para encontrar la verdad verdadera, digamos, la verdad real sobre los hechos, porque por intermedio está el interés superior del niño. Y así la madre pacte o acuerde, se reconcilie con el menor, el proceso debe de servir en favor del menor, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en este caso. Entonces, he visto de que a veces, digamos, de que no se llevan a cabo las visitas del equipo multidisciplinario para ver pedir el informe médico u otros, debe de seguir el juez insistiendo para poder tener medios de prueba para sustentar una decisión favorable, ¿no? Salvo, como excepción ya, de que la prescindencia de estos documentos van a favorecer al proceso y al menor. Solamente en esos casos se podría prescindir. Buenas noches, Marina, me consultas. Gracias por trasladar sus conocimientos. Gracias a ti también, bendiciones. En un caso donde el demandado es un cadete, aún le falta un año para egresar, una loretana inició proceso, señor juez, no consideró que aún es estudiante y recibe propina de 150 soles. Juez que desde un principio se convirtió en juez parte y abogado. Solicitaba incoherencia a todos, se respondió no que consideró 400 soles. En este caso, existen los mecanismos como por denunciarlo ante la OCMA, al órgano de control de la magistratura. Hay también que tener en consideración de que si se advierte de manera clara de que que la persona digamos, está constituyendo en parte, tendría que en este caso también pedir la recusación del juez, ¿no? Si advierte eso. De otro lado, hay que tener también en consideración de que hubo una modificación del artículo 481 del Código, en este caso, del Código Procesal Civil, en donde se mencionaba, en el aspecto, perdón, en el Código Civil, en materia de alimentos, porque esto ya es aparte ya un tema ya de alimentos, en donde se decía de que los alimentos se dan de acuerdo a las necesidades del menor y a las posibilidades del progenitor, y que ambos tienen la obligación de dar digamos, en un 50-50 este derecho de alimentos. Y hay que tener en consideración de que no todos los hijos tienen las mismas necesidades y también no todos los padres tienen las mismas posibilidades. Claro ejemplo está, por ejemplo, de Christian Meyer, que a Marisol Aguirre le pasaba $10.000, o Jefferson Farfán, que le pasaba $50.000, o Acuña, que a su menor, si no tengo entendido, le transfiere 90.000 soles. O por ejemplo, en un caso que yo veía de Gráfica Horizonte en el colegio de abogados, eh, ¿cómo se llama? En el colegio de abogados se le pagaba 17.000 soles a una madre y decía que era muy poco, ¿no? En caso de filiación extramatrimonial de adulto, en caso de estar fallecido el padre, en caso de filiación matrimonial de adulto, en caso de estar fallecido el padre, lo puede hacer con un hermano, con un familiar en donde se pueda advertir el entroncamiento, ¿no? En un proceso de impugnación de paternidad de oficio se ordena una visita del equipo, este ya lo respondí, y bueno, no habría más preguntas. Muchas gracias por su participación, y bueno, yo yo voy a dejar aquí en el chat, si lo puedo hacer, r60681@hotmail.com. Ahí me pueden hacer llegar cualquier consulta adicional o adicionalmente si desean las diapositivas y yo gustosamente les responderé. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por su atención nuevamente. Gracias al portal jurídico El Diario del Abogado, al ilustre Colegio de Abogados de, de Cajamarca y a ti, Edwin, también por acompañarme en esta jornada. Gracias, Ya, buenas doctor. noches. Muchas gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches con todos.